digamos, se denomina así para diferenciarla de lo que se llama también, entre comillas, la filosofía occidental. Bueno, a mí personalmente también me ha interesado siempre mucho sus diarios, de los que han salido la filosofía en los días críticos, diarios 1996-98 y Benarés, ambos publicados en el 2001 en Pretextos, que son dos libros realmente espléndidos en la densidad, en la valentía de la propuesta y que rebasan con mucho lo que en España al menos se suele entender por diario, que es a veces, en fin, una especie de trampilla por la que se cuelan todo tipo de cotilleos dignos de gacetillas, ¿no? Aquí hay una dimensión reflexiva, hay una dimensión ensayística, hay una dimensión de pensamiento verdaderamente notables. Y ya, por último, pues como poeta, Poemas a mi muerte, en el año 94, Hainu Welle, del año 90, publicado en la colección, en el año 2002, en la colección Las Cuatro Estaciones, y Conjuros, Lógica borrosa, Matar a Platón y, como digo, Hilos. Y ya sin más, pues le doy la palabra a Chantal. Recordaréis de todos modos que, bueno, que hace unos pocos días salió en el Babelia, en El País, precisamente un texto que se llama Poesía y Pensamiento, a partir de la lectura de Fiat Humla de Isabel Escudero, pero donde ya apuntaban algunas de sus nociones. Un texto que yo leí con mucho interés y que además empezaba con casi una especie de sacarse el tema, ¿no? Es decir, bueno, realmente se organizan muchos congresos de estos, se habla mucho de este tema y al final simplemente para decir un poco lo mismo, no acabar de solucionar gran cosa, ¿no? Y quizás es verdad, aquí realmente pues al final acabamos dándonos con nuestras propias limitaciones, ¿no? Las limitaciones no solamente de los géneros, sino también las personales, las intelectivas y las históricas. Pero bueno, contra esas limitaciones también está la poesía y está la filosofía, trabajando, pensando y haciendo. Y nada más, yo siempre te quiero dar las gracias a Chantal por haber hecho el esfuerzo de venir hasta aquí, de estar con nosotros. Y estoy muy contento además de que ya pues, para la última sesión tengamos más gente y esto pues, se haya convertido en, bueno, pues, en un auditorio de poesía, ¿no? Propiamente dicho. Gracias, Chantal. Esto no. No, funciona. Tú habla y sale. Ah, vale. No, ¿sí? ¿sí? Sí. Bueno, pues sí, muchas gracias, Jordi, por invitarme, por estar aquí en estas sesiones. A lo que tú aludes del articulillo, efectivamente yo creo que se podría comentar en esta mesa. Efectivamente empezaba diciendo que es cierto que hay muchos actos últimamente que se hacen en torno a poesía, pensamiento, o poesía y filosofía. No es lo mismo, no es lo mismo. Y que empezaba diciendo precisamente que yo entiendo que poesía y filosofía no es lo mismo, pero pensamiento y poesía, pues allí disiento, ¿no? No creo que hacer cursos sobre esa disyuntiva puede que sea pues simplemente una manera de intentar hablar de algo porque no le veo la diferencia. Y ponía la metáfora, una metáfora del pájaro, ¿no? El pájaro es una metáfora que un profesor mío de filosofía utilizaba mucho. El pájaro es aquel que bebe de esta manera, ¿no? O sea, toma un buche de agua, levanta la cabeza, ¿no? Y traga, y luego otro buche, levanta la cabeza y traga. Y el que lee ensayo decía, pues es como ese pájaro cuando bebe, ¿no? Como el pájaro. Tiene que dejar de leer un momento dado, levantar la cabeza, cerrar los ojos. Y entonces algo cae, ¿no? Una comprensión, algo cae dentro. Y bueno, yo leyendo el otro día pues, un textito de Isabel Escudero, precisamente, que son aforismos, o son coplas, o son coplillas, o son poemitas, o son haikus, son muchas cosas, ¿no? Entonces, el gesto era el mismo. De pronto me di cuenta, ¿no?, que levantaba la cabeza, cerraba los ojos, ¿no?,
Y yo era ese pájaro. Me vino a la cabeza esa historia del pájaro de mi profesor, ¿no? Y entonces dije, bueno, si el gesto es el mismo, no ha de ser el mismo aquello que acontece en un ensayo y aquello que acontece cuando leo un poema. Por tanto, llegué a la conclusión de que no hay diferencia, ¿no? De que en realidad lo que uno bebe también es una comprensión, tanto en poesía como en ensayos. Una idea que cae es una idea que uno tiene que dejar caer y que ahí acontece algo, ahí ocurre algo. ¿Qué es lo que ocurre? Yo veo la comprensión como, si es por la palabra, como un intruso que entra en un cerco. Entra en un cerco y entonces los que están en ese cerco le ponen a prueba, le palpan, le huelen, ¿no? Como si un animal entra en el territorio ajeno, en el territorio de otro grupo de animales. Lo huelen, lo sienten, lo palpan, no lo reconocen como uno de ellos. Entonces, si pasa la prueba y entra, puede que transforme a los que hay dentro. O puede simplemente que los que hay en el cerco le echen. Pero si no le echan, puede que se transforme algo ahí. Esa es la palabra nómada. La palabra bereber. Sabéis que los bereberes son personas que no tienen frontera. De hecho, no tienen ni pasaporte. Se les reconoce el derecho de pasar la frontera sin tener que en la aduana enseñar un pasaporte. Son bereberes, ¿no? Son bereberes igual que nosotros podemos ser españoles, solo que no está dentro de una frontera, dentro de un cerco. Traspasan los cercos. Y entonces son capaces también, pues, de llevar cosas del otro lado a ese lado, de importar y de exportar. La palabra bereber es la que procura esa comprensión, ¿no? Algo más, algo distinto, algo que cuando después de cerrar los ojos los abrimos, nos quedamos o bien con la boca abierta o decimos, ha habido un descubrimiento, o nos admiramos, o una iluminación, yo qué sé, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué bebe el pájaro? ¿No? ¿Es lo mismo lo que bebe en un ensayo que lo que bebe en la poesía, en un poema? Bueno, a todas luces parece que no es lo mismo, ¿no? Que hay pensamiento, eso sí, pero ¿qué tipo de pensamiento? ¿O de qué manera el pensamiento entra en el cerco? Cuando me pidió Jordi participar aquí en este seminario, me pidió textualmente que hiciera una lectura comentada de poemas y fragmentos de diarios, desgranando algunas preocupaciones filosóficas formalizadas en poesía, ¿no? Bien, y yo entonces entendí que la petición encerraba dos inquietudes y que la primera era fácil de apaciguar, que era la del contenido. Es decir, qué preocupaciones filosóficas hay en mis poemas y entonces ir dando un repaso a los temas filosóficos que están presentes en esos poemas. Es el contenido, es fácil de hacer. Es fácil de hacer, pero es tan fácil de hacer que creo que es malo. Es malo, es terriblemente malo, porque yo lo hice, que conste, por eso me he traído aquí, fíjate, 5 libros de los míos
y otros cuantos aquí en esta hoja, otros cuantos párrafos escritos en la página para no traerme más libros. No, o sea que he hecho los deberes. Pero cuando lo estaba aquí repasando e intentando, a ver, bien, si este párrafo, el otro, intentando rastrear en los diarios, por ejemplo, pues una de las nociones principales que siempre están presentes en prácticamente todos mis libros, porque efectivamente es una preocupación que me preocupa, es decir, que me ocupa previamente a cualquier otra, pues mientras lo estaba haciendo, estaba diciendo, pero bueno, pero un momento, me leo un poema y digo, no, es que si digo esto, yo estoy limitando el poema, le estoy precisamente encerrando en uno de los cercos primitivos, que son los cercos, pues precisamente del lenguaje filosófico. O sea, ¿y el lenguaje filosófico qué es lo que hace? Precisamente el lenguaje filosófico está acotando. Acota. No, lo vamos a dejar sonar porque es que creo que es el mío. Es que no lo he apagado. Perdón. Perdonen. Bien. Vuelvo a la frase de Jordi. Había otra inquietud que me pedía que apaciguara. Y esa es más difícil de apaciguar, muy difícil. Esa inquietud es la que aparece cuando dice, o sea, una lectura comentada de poema, desgranando algunas preocupaciones filosóficas formalizadas en poesía, formalizadas. Ahí está la inquietud, ahí está la pregunta. Formalizar en poesía una inquietud o preocupación que no es poética, se entiende que viene de otro lado. Entonces la pregunta, ¿qué es lo que bebe el pájaro?, ¿no?, está presente en ese fragmento de frase. Es un adjetivo ciertamente bien utilizado, ¿no?, formalizado. ¿Por qué? Está diciendo forma, es decir, me está preguntando por la forma. ¿De qué forma ponemos en poema lo que, según parece, está dicho filosóficamente? Bien, pero es que el lenguaje común, el habla, no es ni filosófico ni poético. O sea que no se trata de formalizar en poema lo que de alguna manera entendemos comúnmente. La pregunta siguiente, entonces, ¿es que comúnmente no entendemos? ¿Es que vivimos sin entender? ¿Qué tipo de pensamiento hay en el uso común, en el habla común? Si no es el filosófico, ni es el poemático. Digo bien poemático, porque el poético, perdón, debería decir poético, no poemático. Es distinto.
Y ahora iré a eso. Y como no quiero divagar demasiado, voy a utilizar una metáfora. Nos gustan mucho las metáforas, ¿verdad? Porque la imagen parece que dice más y dice mejor. Horizontalidad y verticalidad. El poema es horizontal. El ensayo es vertical. Lo que se dice filosóficamente lo decimos verticalmente. Trazamos un eje. El eje de lo hipotético deductivo. Hipótesis, deducción, silogística. Tenemos unas premisas y a partir de esas premisas elaboramos silogísticamente y concluimos algo. Un ensayo siempre va desde una premisa y procura una conclusión. ¿Por qué? Porque la filosofía busca explicación, procura una explicación. Que esa explicación sea verdadera es otro gran problema de la filosofía, sobre el cual la filosofía también incide de la misma manera, sin darse cuenta de que está siempre haciendo metafilosofía, por supuesto. El problema, la verdad, es un problema occidental. Es un problema, yo creo que ficticio, desde el momento en que lo sacamos del ámbito lingüístico. O sea, el problema de la verdad es un problema lingüístico, porque la verdad es pura comparación. Bien, pero eso sería irse por otra rama. Y de rama quiero hablar, precisamente. Porque si la filosofía es vertical, hipotética deductiva, como el árbol de Porfirio, no sé si habéis oído hablar del árbol de Porfirio, es precisamente, o sea, un símbolo utilizado pues, para mostrar lo que es el aparato filosófico. Sin embargo, se llama árbol. Y es árbol porque tiene ramas. Bien. Cuanto más ramas tenga, menos filosófico será. Porque las ramas tienden a la horizontalidad. Y precisamente lo poético es horizontal, es una planicie, es un horizonte primero, pero es un horizonte plano, es un horizonte planicie. En esa planicie se juega un juego. A un juego en el que toda palabra pertenece a un conjunto, pero es líquida. Es como un charco. Cada conjunto un charco. Charcos que se van metiendo unos dentro de los otros. Es un juego que se juega en un tablero horizontal, efectivamente, generalmente un cuadrilátero, un templum, cuadrilátero puede ser un tatami, puede ser, es igual que los juegos deportivos, se juegan en un cuadrilátero. En ese cuadrilátero ocurre gestos, movimientos, danza. De la danza tendríamos que hablar muy despacio porque este tipo de danza es importante, es otra metáfora que yo quiero utilizar para decir otra cosa, para decir la brecha, pero sobre esto tendría que hablar después. Ahora quiero centrarme en esa horizontalidad, en esa planicie
hay una red, se traza una red, una retícula, rizoma, en el cual pues toda palabra puede significar otra porque permite precisamente que la otra se entienda como la una. Es el campo de la metáfora, es el campo de los conjuntos imbricados. La palabra poética es música, se da en una forma y esa forma es imagen y música. Bien, cuanto más ramas, por tanto, tenga la palabra filosófica, más poética será. Cuanto menos ramas tenga la palabra poética, cuanto más se acerque al eje, más filosófica será. ¿La prosa poética qué es? La prosa poética es una cruz, es una encrucijada, es una cruceta, ¿no?, entre lo vertical y lo horizontal. Esa prosa poética puede ser más filosófica o más poética según sea la imagen del árbol. Podemos seguir utilizando la metáfora para ver los tipos de árboles que podríamos tener. Podríamos tener un castaño, ¿no?, de ramas fuertes que tienden a esa horizontalidad, pero que es bastante poblado. Podemos tener un ciprés, ¿no? El ciprés prácticamente no tiene ramas. O sea, la filosofía sería un ciprés. Cuanto más pura, ¿no? Pero también podríamos tener un sauce, ¿no?, de ramas que tienden hacia abajo, que son débiles, que no son fuertes. En fin, se podría seguir con esta metáfora mucho tiempo. El problema es que ni la una ni la otra, ni la palabra filosófica, ni la palabra poética, obtienen ningún resultado valioso o interesante si no abren una brecha. Un buen verso o una buena jugada tienden a abrir esa brecha. Quiero decir, todo arte e incluso todo deporte tienden a abrir esa brecha, tienden a eliminarse a sí mismo en la brecha. Ahí está la poiesis en cuanto es arte. El arte es un hacer con elementos, ¿no? El artista utiliza elementos, juega con esos elementos para obtener pues, un resultado. Lo que pasa es que el resultado que obtiene primero, el resultado que obtiene aparente, no es el resultado al que el arte tiende. El resultado al que el arte tiende es precisamente aquel que prescinde de todo arte. Si esto lo consigue, es que ha abierto una brecha. Si esto lo consigue, ha traspasado la palabra poética o el baile que se ha aprendido o bien cualquier cosa que pertenezca al ámbito de ese arte. ¿Sobre qué abre la brecha? Sobre el fuera. ¿Qué es ese fuera? Ese es otro asunto. Y no voy a entrar en él ahora mismo.
Bien. En cuanto a la preocupación, voy a volver a lo primero, a la preocupación que en mis obras está, porque ahora quiero pasar simplemente a leeros cosas y a dejar de hablar. Sin querer limitar la lectura, que necesariamente voy a limitar, por desgracia, siendo lo que voy a hacer, tengo que hablaros un poquito de la preocupación principal que quizás atraviesan todas las obras, que está presente desde los primeros poemas, incluso en los diarios, ¿no? Es la idea que se plasma en los usos, es decir, la ilusión de la identidad. No somos, sucedemos. Sucedemos en superficie, sucedemos. Sucedemos con los otros, entre otros, con otros. Nos hacemos con otros, a través de otros. Somos seres poéticos. La idea del ser, que es una idea filosófica, es un error. Está bien filosóficamente, pero es una herramienta de la filosofía. Una herramienta de la filosofía que desgraciadamente ha pasado al ámbito vital. Ayudado, por supuesto, por la necesidad de sobrevivir, es decir, de cercarnos en la individualidad de nuestro cuerpo. La idea de la individualidad es falsa, ¿no? Bueno, no sé si me estoy yendo por las ramas del árbol. Quizás sea mejor que os lea algo de aquí, que me parece importante, ¿no? Porque luego no nos dará tiempo a decir lo importante, y yo lo había dejado para el final, pero no, creo que hay que decir lo importante antes. Y lo importante es un verso de Paul Celan que dice: levantes la piedra que levantes, despojas quienes precisan el amparo de las piedras. Levantes la piedra que levantes, despojas a quienes precisan el amparo de las piedras. Y dice un párrafo de Filosofía en los días críticos lo siguiente con respecto a la piedra. Toda palabra habrá de levantar una piedra. Toda palabra que no pertenezca al decir ordinario habrá de ser hereje. Habrá de levantar una piedra. Veremos salir de debajo de ella los insectos que se resguardan de la intemperie y aquellos que se crían en la densa humedad de lo que permanece inamovible por el peso que lo oprime. Millares de larvas bajo cada piedra, millares de larvas regurgitando la viscosa sustancia blanquecina que las alimenta y las multiplica. Un poema, un discurso, un epitafio. La palabra que se pronuncie o se escriba, o levanta una piedra, o será enterrada bajo cualquiera de ellas con el murmullo incesante, inconfundible de lo humano. Y sigue la cita de Celan de esta manera: digas la palabra que digas, agradeces el deterioro. Esa palabra es el intruso, el que penetra en el cerco, el que deteriora, ¿verdad? El que deteriora. Y deteriorando, desautoriza lo que había en el cerco. Desautoriza.
Y esto de desautorizar es muy importante. Es muy importante hoy en día, muy importante, porque nos creemos, ¿no? Nos creemos autores, nos creemos a nosotros mismos, nos creemos en lo que decimos, nos creemos en lo que hacemos, ¿verdad? Y creemos que el texto que decimos, el texto que escribimos, tiene realmente algo que decir. Y nos dice, creemos que nos dice. Y por eso se lo decimos a otro, se lo enseñamos a otro, se lo mostramos a otro como algo importante. Claro que es importante porque ha importado algo que se nos parece a otro ámbito que no somos nosotros, que es el otro. Pero lo hacemos de manera que el otro crea que nosotros somos importantes. Bien. Y otro texto que también suscribo es el siguiente. Destruyamos, desautoricemos lo escrito. Mi cerco y yo nos construimos en otro cerco, el del lenguaje. Cada lenguaje un cerco. La transgresión, el trabajo de la metáfora. Transgresión lingüística, rápida, penetrante, creadora. La apariencia salta fuera del ojo, el ojo fuera de su córneo. La forma puede volverse música. La palabra guía dentro del cerco. De cerco a cerco, ¿quién anda? ¿Qué aguijón penetra en los espacios que el fuego pone al rojo? De cerco a cerco, nada. O tal vez el águila. El lenguaje de los cercos requiere otros conceptos, otras palabras, palabras trashumantes, palabras bereberes, palabras del desierto, sin eco, hecha de sílabas que se desmoronan al pronunciarse, palabras tránsfugas o planeadoras, palabras buitres, palabras carroñeras, que limpien los viejos cercos de sus muertos, de sus asesinados y de sus asesinos. El lenguaje de los cercos requiere el vuelo. De cerco a cerco se vuela. Se vuela como los buitres, con el pico ensangrentado, con flecos de carne descompuesta colgados en las comisuras, propagando de cerco en cerco el virus, el ansia de hacer mundos. ¿Y las lágrimas? ¿Y el agua? Pura convulsión del aire licuado por el frío. La córnea vaciada de su ojo es el estanque de materia donde Leibniz creía ver el universo, la unidad de todo lo posible. El ojo sin su córnea apenas se parece al diseño de un ojo. ¿Y si lo posible fueran lágrimas infinitas? ¿Y si el dolor fuera el infinito anhelo de todo lo posible por existir? ¿Y si las lágrimas fuesen el dolor de existir que se expande por todos los cercos de los cercos? Desautorizar el texto, dejar al texto huérfano, matar al autor, destruir al que dice yo bajo el texto, al que dice yo sin decir digo, desplazar al que escribe, dejar huérfano al que escribe, huérfano del texto que ya le precede, que siempre le ha precedido, que le precede en el cerco, que le encierra en su cerco, que le induce a acercarse y a decir yo, desautorizar el texto cuando dice lágrimas. Contextualizar el texto con otro texto que lo embeba como un papel secante. Desautorizar al yo cuando escribe dolor sin escribir que escribe, y dejar en suspenso el juicio sobre la posible desaparición de una muy antigua creencia. ¿Y el grito? El grito es la flecha disparada que se eleva vertical y alcanza al buitre en pleno vuelo. En los diarios indios, que es una historia de cómo, claro, y la preocupación, Jordi, que yo quería, de la que quería hablar como tema filosófico preocupante en lo mío, pero que no hablaré, pues, aparte de ser demasiado largo, sería demasiado aburrido, es la del observador. El observador es esa conciencia que observa
al mí. Y el mí es lo que hacemos con nuestra historia, ¿no? Es lo que se pliega y despliega al cabo de nuestra historia, al cabo de nuestra vida. En lo que creemos, que nos hace lo que somos como persona, ¿verdad? Sobre esto, si hay tiempo, luego os puedo, si a alguien le gusta, tengo aquí una paginita. Pero bien, por ahora yo creo que solo voy a leer lo siguiente. Me apuntaron a mí, pero allí donde llegó el dardo no había nadie. O sí lo había. Yo acechaba detrás de un árbol. Vi algo caer. La conciencia del observador, observándose a sí mismo. ¿Qué obtenemos al fin y al cabo de esto, no? Cuando la conciencia del observador queda como única conciencia, pero además riza el bucle observándose a sí mismo como observador que se observa, ¿qué obtenemos? Bueno, los diarios indios es la historia de ese observador observándose a sí mismo. Y también es la historia de los usos. La India es, y la historia para mí de la filosofía india, de todo lo que ha sido para mí el pensamiento de la India, y que se resume en esa ilusión del mí, pero sobre todo en la capacidad que tenemos para observar nuestra mente, o lo que decimos que es esa mente, que no son más que hilos que son tiras de imágenes que se van sucediendo. Y no hay más que eso, y el mí no es más que eso, al fin y al cabo. Lo que creemos que somos no es más que esa perpetua tira de imágenes que tira de otra tira de imágenes. Eso es lo que yo he aprendido de todo lo que es el pensamiento indio. Pero que si os digo que mis poemas de hilos, Matar a Platón, sean, pero sobre todo hilos, una aplicación de esto. Si os digo eso, voy a limitar terriblemente los libros, que no son una aplicación de una idea de pensamiento oriental o de filosofía tal. Vale, o sea, Matar a Platón podría ser una aplicación de lo que es la filosofía occidental, es matar la destrucción, el querer destruir, la voluntad de destruir algo en lo que estamos, que podría hablar largo sobre el tema, ¿no? Hilos podría ser una aplicación de este tema del pensamiento oriental, pero no, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Matar a Platón es una historia de la compasión. Hilos es una historia de duelo. Yo no podría haber sobrevivido a un duelo si no hubiera visto a ese observador observándome, observando al mí en el uso del duelo. El uso es una forma anímica para mí, un uso. ¿No? Está lleno de hilos, está formado por hilos, los hilos forman usos. Es una forma del ánimo. Al cabo del día estamos en una forma, luego estamos en otra, y luego en otra. No podemos mantenernos siempre en la misma. Pero hay momentos, épocas de la vida en que estamos más en uno que en otro. Cuando hay algo muy fuerte que nos sacude, como es un duelo importante, pues estamos en el duelo del dolor, de la pena, sobre todo. Pero también al cabo del día saltamos a otros. Bien, si yo no hubiese visto a ese observador, si yo no hubiese sido ese observador observándome en el uso de la pena, en el uso del dolor, yo no habría podido sobrevivir. Y eso es la historia de hilos. Sabiendo eso, os voy a leer lo que más tiene que ver en esos hilos con esa idea, para que os deis cuenta, y pero siempre con la historia de que sepáis que estamos limitando, ¿verdad?
Uno, porque hay más. Más están fuera, fuera de la habitación, fuera de las demás habitaciones, fuera de la casa. La casa es demasiado grande. Se extienden cuando duermo, porque también hay muchas. Últimamente están deterioradas, húmedas, ciegas. Depende de los días, depende de las nubes, también de las imágenes. Sobre todo depende de los hilos. Partir es dar pasos fuera, fuera de la habitación. De la mente no hay hilo. Partir es dar pasos fuera de la habitación con el hilo, el mismo hilo. A veces se rompe el hilo porque es endeble o porque la otra habitación está oscura. Sin querer tiramos de él y se rompe. Entonces queda el silencio. Pero no hay silencio. No mientras se dice, no lo hay, hay hilo, otro hilo. La palabra silencio dentro de uno. Uno. El tema 1. En los bordes del sueño abre los ojos. Sin abrirlos, algo despierta, o le decimos despertar a eso que ocurre, la conciencia de una continuidad. La conciencia que es esa continuidad. Algo despierta y mira dentro. El dentro de la superficie, que no es un dentro, sino un debajo, como el forro de un abrigo, buscando algo en lo que anclarse. Un tema, busca un tema para sobrevivir. ¿Sobrevivir? Decidme, ¿quién o qué sobrevive? Volver al tema. En el tema el mí se reconoce porque alguna parte suya es afectada y se conmueve, como cuando las lágrimas por la imagen. A la imagen le gustan, a la mente le gustan las imágenes, con ellas teje, y el tejido hace mundo o lo refuerza, lo hace consistente. En la orilla del sueño algo, un aliento que vibra, insiste en las mismas pautas, y se hace sólido, y dice yo, y el mí adviene de nuevo creyéndose, creyéndome ahora lo que escribo, para no perderme, no aún, no tanto, no tan aún tantas veces, para no deshacerme, para sobrevivir, pero, porque no está claro, por el peso. El mí contiene demasiadas lágrimas, aunque el lastre fuerza a abandonar el texto y condensarse en los márgenes. Y es bueno es adecuado. En fin, no es de ninguna manera, solo hay lastre y hay aún. Hay demasiado aún para perderse del todo. El tema 2. Despierta y mira dentro, buscando algo en lo que anclarse. Un tema, busca un tema para reconocerse, para contar el mí en primera persona. Pero no todos sirven. Así que va despierta, anclándose en un tema y luego en otro, agotándolos, hasta que encuentra alguno en el que el mí se admite mejor que en ningún otro. Y ahí se tensa, se condensa y vibrando se asimila al gesto que le invita a tenderse en la página. Es una forma de decir, todo es una forma, escribo, de decir. Y ahora es la escritura el tema. Y ella, detenida, a punto de decirme, no se atreve, a punto de perderse, de perderme, no encuentra el gesto que me dice y se restaura la casa en superficie. La superficie no ahora no es tiempo de subir, mejor quedarse en el lugar de la que observa, el no lugar, el uso. ¿El uso? Dije uso en otra parte, no tomar ahora ese desvío, volver al tema. Apenas despierta o ya despierta la que indaga los temas en que anclarse,
la que indaga y consiente en decirse, insiste finalmente en el decir y persevera para no acabar, para sobrevivir. El tema 3. Estoy pasando otros poemas, ¿verdad? Porque si no sería demasiado denso el libro. Disolver, alguien dice, disolver el mí. ¿Quién disuelve? Un disolver tal vez en el decir es el método. Unifica en un punto. Yo soy mis imágenes, tan sólida que apenas me sostengo en el umbral mientras escribo. Así pues, volver al tema. El tema embebe al mí que se despliega imaginando, o no acierta a decir, o no acierta el decir, diciéndose al margen de mí, balbuceo. Por lo que vuelvo al telar y sigo confeccionando el tejido que me dice y me asegura que ayer y hoy se continúan en el rojo perfidia y un báltico que nunca recorrí.